nuevamente al programa Contigo en la Mañana. Estamos acá interactuando con el evangelista Adelmo Vázquez, evangelista de nuestro territorio, predicador de la palabra del Señor, siempre dispuesto para la obra del Señor, y así tocando este tema bastante interesante en cuanto al sufrimiento de los hijos de Dios, que muchas veces pues hacemos muchas preguntas en cuanto al sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite aún el sufrimiento en aquellos que se guardan para el Señor, que son fieles, que son leales, que son realmente personas que viven una vida consagrada? Porque aún ellos sufren en este mundo. En muchas oportunidades hemos visto, como lo tocábamos, evangelista, que muchas personas de repente dicen, no, ellas tienen una vida tan íntegra, tan buena gente, tan casi perfecto, que cosa que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, pero que tiene una vida, por lo menos una vida de testimonio, y aún así le pasó algo negativo, y uno dice, pero bueno, Dios no la guardó, Dios no la cuidó. Pero vemos que todo esto acontece, como usted lo decía al principio, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y de alguna manera, aún el sufrimiento nos ayuda para bien en algunas oportunidades. ¿Qué me puede decir eso, evangelista Adelmo, en cuanto al sufrimiento? Porque vemos en la palabra de Dios, usted lo mencionaba, que los primeros apóstoles, hablando de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, ellos sufrieron lo que era el martirio, ¿verdad? Ellos fueron asesinados por causa de Cristo, por la causa de Cristo. Y también la Biblia menciona en Apocalipsis que hay decapitados y hay perseguidos por la causa de Cristo. Y a lo largo de la historia eclesiástica, vemos que también hubo muchas personas que fueron a la hoguera, que fueron decapitados, que fueron ahorcados, que fueron asesinados por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad de lo que está establecido en las Escrituras. Pero también la palabra del Señor nos menciona algunos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sufrieron, y en este caso le menciono el personaje de Job. Y también el apóstol Pablo no estuvo exento de esto, porque él hablaba del aguijón en la carne, ese aguijón que lo abofeteaba, y de alguna manera era algo también de sufrimiento para Pablo, que inclusive él se lo quería quitar, pero ahí estaba ese aguijón. Y el sufrimiento de Job, que muchos los han tomado como ejemplo, ya que sus amigos lo culpaban a él, de que él era el culpable de este sufrimiento, a lo mejor había cometido pecado. Hay algo que me llama la atención, y es que cuando un hijo de Dios sufre, cuando un cristiano, cuando un hombre leal a Dios o una mujer leal, le pasa o acontece algo malo, las personas dicen, ¿en qué falló? ¿Será que pecó? De hecho, en una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿será que este pecó o sus padres? Como que si fuera una maldición, ¿verdad? Entonces, explíquenos un poquito allí, evangelista, en cuanto a eso del sufrimiento, porque hay muchas personas que no saben ni siquiera cómo aconsejar a su hermano cuando está pasando por un momento difícil. Yo te voy a decir esto en cuanto a la pregunta, muy importante esa pregunta. Yo puedo morir en un accidente, pero nunca voy a morir accidentalmente. Esto es algo que te lo voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Toda persona o todo hijo de Dios que esté dentro de la mano de Dios, todo lo que le pase es porque Dios lo hace. Que esté dentro de la mano de Dios. No tengo una respuesta para decirte, pero ¿por qué? Dios permite cosas fuertes, duras para sus hijos. No lo sé. Porque hay hombres y mujeres de Dios que mueren de un cáncer, mueren de una enfermedad. En estos días yo predicando, yo dije esto. Y todos pues los que me están oyendo por este canal, que me están viendo, que todo lo que le pase, todo lo que a mí me pase, cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios, es porque así Dios lo decide. Pero si estoy fuera de la mano de Dios, me pueden suceder cosas que Dios no es la voluntad de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque yo puedo morir en un accidente, pero no muero accidentalmente, porque yo vine para acá y mi esperanza es volver a llegar a mi casa, pero de repente no llegue. Pero yo vine con esa esperanza, porque yo tengo en la mente, hay dos versículos que dicen acá. Uno dice, aquí lo tengo anotadito,
si lo quieres anotar. Dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Pero hay otro pasaje más adelante que dice, y esta es la esperanza que nosotros tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Escuche bien, si pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Mucha gente quiere una respuesta que por qué los hijos de Dios pasan por circunstancias fuertes, y para ustedes contar. Pero te vuelvo y te repito, hay cosas que yo no te las voy a poder explicar porque no están en mi información, decírtela en el sentido no la sé, porque para entender a Dios, tú lo dijiste, un poquitico de Job. Job no entendía lo que le pasaba y Job quiere una respuesta, y Job le dice a Dios, o lo dijo: yo quisiera conseguirme a Dios para entablar un juicio con Él, para que Él me explique lo que yo estoy pasando. Preste atención. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ok, le dijo Dios, yo te voy a hacer una pregunta, si me la contestas yo te explico. Y la pregunta de Dios a Job le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Contesta. Uno de los pasajes hermosísimos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo yo voy a decirle a Dios? Yo a Dios le sirvo, tenga dinero, no tenga dinero, esté sano o no esté sano, pase por lo que pase. Esos son los hijos de Dios que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay algo que de repente yo vengo cayendo de empicada, ¿entiendes? Vengo de empicada, pero tengo algo que la Biblia a mí me llena de gozo, es que cuando yo vengo en esa picada, el Dios de amor que yo tengo me va a sostener en sus brazos y me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz tampoco tiene explicación. Así es. Y que el mundo no puede dar, el sistema del mundo, sino solamente lo regala Dios cuando venimos a Él. Importante también porque en cuanto a este tema del sufrimiento de los hijos de Dios, también está el sufrimiento del Hijo de Dios. Muy en particular vemos que Dios aún a su propio Hijo Jesucristo, Dios no lo apartó del sufrimiento, todo lo contrario. El plan de Jesús venir a esta tierra era sufrir para que hoy pudiéramos disfrutar de esa vida eterna. Ese sufrimiento, ¿por qué sencillamente Dios no? Bueno, necesitamos un Salvador, alguien que dé su vida por la humanidad, porque sencillamente Jesús no murió y sencillamente, bueno, ya, Jesús murió y listo. ¿Por qué tanto sufrimiento en ese padecimiento de ir a la cruz? Porque los clavos, porque ser flagelado, ser humillado, no solamente simplemente, bueno, ya le dieron una espada, peleó o alguien clavó una espada a Jesús y murió y ya pagó por nuestros pecados. Porque es sencillamente algo tan sencillo que solamente la muerte, sino que eso implicaba no solamente la muerte, sino el sufrimiento. ¿Por qué tanto sufrimiento? De hecho, Jesús dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino tu voluntad. Era la copa del sufrimiento, no tanto de la muerte, sino más allá de la muerte, del sufrimiento previo a esa muerte. ¿Por qué ese sufrimiento previo? Bueno, esto tendría, te voy a explicar así, no profundamente, porque esto tiene mucho de qué enseñar y el tiempo no nos da, pero te voy a decir esto. En la cruz del Calvario, o mejor, corrijo, para empezar, el pecado que a nosotros nos condena, preste atención, y esto quiero que todos los oigan también, porque hay muchos que se hacen esa pregunta, el pecado mayor que condena al ser humano es el estado de pecado que traemos por naturaleza, que yo creo que es el día que estuvimos aquí hablamos de eso. Es el pecado que nosotros traemos por naturaleza. Ese es se llama el estado de pecado que cometió Adán, por cuanto todos pecaron. Dios, como Satanás, vamos a decir, ganó esto, haciendo caer al hombre en pecado. Esto lo voy a decir yo, esto no lo dice la Biblia, pero lo voy a dar una ayudadita a la Biblia. Dios le dijo al diablo: quiero la revancha. Y Satanás le dice: ¿cómo?
Esto lo estoy diciendo yo, esto no lo dice la Biblia por si acaso. Satanás dice como, bueno, me venciste un hombre, te voy a enviar otro hombre. ¿Te das cuenta? Bueno, mándamelo, dijo Satanás. Cuando nace el Hijo de Dios, porque Dios hecho hombre, como un ser humano, Dios se hizo humano. Y ahí es donde viene el medio del asunto. Para poder Dios librarnos y llevarnos al gozo que hoy tenemos, que se llama la vida eterna, porque el Evangelio se disfruta. Mientras estemos en esta tierra, el Evangelio se disfruta. El Evangelio no es de atadura, que el evangélico tienen que andar ni mirar para los lados, se pueden reír, no pueden hablar, no pueden echar chistes. No. El Evangelio es disfrute, la libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Sagrada Escritura. El pecado es otra cosa. Entonces, todo el sufrimiento que Dios lleva, o que Dios pasa a su Hijo por el Calvario, la cruz, los clavos, todo tiene una explicación, todo, pero no voy a entrar en eso porque esto es muy largo. Pero sepa que se dieron 3 incidentes, en la cruz, que eso solamente lo vio, se le fue revelado a Pablo, a más nadie, que fue la redención, la remisión y la propiciación. Si nosotros no entendemos lo que significa remisión, redención y propiciación, estamos mal. Porque yo salgo a predicar a un Cristo, por ahí predico a Cristo, pero ni siquiera sé lo que significa los 3 incidentes, que es la redención, la remisión y la propiciación. Todo eso se dio en la cruz. Y por lo tanto, ¿por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a la cruz, a ese sufrimiento? Para que estos 3 tipos se dieran en la cruz, la remisión, la redención y la propiciación, que cada uno tiene un significado. Solamente te voy a explicar uno acá, que es la redención. Redención lleva 4 tipos, que es agorazo, lutro y apolutrosis. Eso tendría que explicártelo de otra manera para que me lo entendáis con tiempo. Pero que es, Dios pagó, en la cruz se pagó un precio que para muchos no vale, para Dios sí vale, que es el ser humano. Segundo, fuimos comprados como esclavos para ser libertados. Tercero, Cristo se dio en rescate, porque hubo como un rescate, como cuando secuestran a alguien, eso se dio en la cruz, esos fueron los sufrimientos. Y lo último, que es la propiciación, la propiciación es todo el juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre su Hijo para que no cayera sobre la raza humana. Eso se llama propiciación, que es lo que se daba en el propiciatorio cuando estaba el arca del pacto. La tapa era el propiciatorio donde se derramaba la sangre. Al derramarse la sangre, Dios consumía esa sangre, la ira de Dios caía sobre esa sangre y venía el perdón por un año. Y toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo, para que nosotros no cayera esa ira, sino que el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios a la raza humana, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, mira hasta dónde llega el amor de Dios. Así es, qué interesante, evangelista Adelmo, tanto fue así el amor de Dios, que en la cruz el mismo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? A tal punto que vemos allí la propiciación, vemos allí la redención, vemos como Dios miró a su propio Hijo, Jesús, ¿verdad? Lo vio como que llevaba todo ese peso, todo ese pecado, y era ese pecado tan inmundo de la humanidad, que Dios mismo le dio la espalda en ese preciso momento, tan tremendo. Perdón un poquito. La redención, te expliqué. Ahora viene la remisión. Remisión es cambiar, quitarte y poner en. Dios quitó de Jesús la vida y la puso sobre ti. Dios quitó la enfermedad, hablando en sentido figurado, no solamente porque nosotros queremos que la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma, para que tú fueras sana. Dios puso todos los pecados tuyos sobre Jesús y sacó el perdón de Jesús y lo puso sobre ti.
Por eso se llama el misterio del cambio. Quitarte y poner en. Hubo un cambio. Todo lo malo tuyo fue sobre Jesús y todo lo bueno de Jesús fue sobre ti. Dime tú cómo uno no va a alabar y a glorificar todo. En estos días en una campaña, pues rapidito, predicando, veo un hombre que se gozaba pero no tiene pierna. Y él está en una silla de ruedas. Y yo le llego y le hago una pregunta: varón, ¿usted nació así? Ya un hombre mayorón. Me dijo: no, esto me sucedió por el azúcar. Me cortaron las piernas porque el azúcar. Claro. Y yo dije: ¿y cómo este hombre todavía tiene ganas de alabar a Dios? Tremendo. Son cosas que, bueno, necesitamos tiempo para explicarte con luz y detalle. Así es, bueno, muy interesante este tema, pero ya el tiempo avanza y estamos llegando ya al final, ya hemos llegado al final de este programa bastante interesante con este tema en cuanto al sufrimiento del Hijo de Dios y el sufrimiento de los hijos de Dios. Aún todos no estamos exentos del sufrimiento y entendemos cómo el Señor Jesús también pagó porque hoy tuviéramos vida eterna, para que hoy pudiéramos disfrutar de ese pasaporte, de ese visado hacia el cielo, y es pagar en la cruz, no solamente morir, sino previamente Él tuvo varios acontecimientos de sufrimiento que tienen, como lo acaba de mencionar el evangelista Delmo, que tienen esos sufrimientos, tienen un significado delante de la presencia de Dios, y que para que hoy, como dice él en Isaías 53, para que hoy pudiéramos disfrutar de vida, también de salud, y pudiéramos disfrutar de tantas bendiciones como hijos de Dios. Así que muy interesante. En otra oportunidad vamos a ampliar un poco más este tema, que realmente es bastante profundo, pero será en otra oportunidad. Ya hemos llegado al final. Unas palabras, un mensaje final cortico para toda esa gente que nos ha estado visualizando esta mañana con este mensaje. Si quieres realizar una oración rapidita, también lo puedes hacer para así culminar. Amén. Bueno, si es verdad, pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo, oyendo por este canal de televisión. Lo único que le aconsejo es eso: no importa por lo que estemos pasando, pueden llegarnos cosas que no las queremos que lleguen, pero siempre tenemos la confianza en Dios, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Voy a hacer una oración por todos los que, si hay enfermos en su casa, vamos a orar, porque Dios, yo creo que Dios sana. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, para darnos la vida, para darnos todo, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú has derramado sobre la raza humana, y por esa misericordia, Dios, porque hoy estamos justificados por la fe. Estamos en paz para con Dios. Así lo dice tu palabra. Y pido por aquellos que nos están viendo y oyendo, Señor, y si hay algún enfermo, Dios mío, si es la voluntad tuya que ellos sean sanados, serán sanados, porque eso lo dice tu palabra. Si pedimos algo conforme a la voluntad tuya, ellos serán sanados, Señor. Y yo declaro, Padre mío, Señor, que tu voluntad es que nosotros vivamos en bendición. Eso lo creo yo, Dios. Por eso en esta hora te doy gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, evangelista Delmo, por haber estado compartiendo con nosotros y con toda la audiencia de Oasis Canal 93 y de nuestro programa Contigo en la Mañana, un programa de reflexión, de predicación, de entrevista y mucho más. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un placer haber compartido con el evangelista Delmo una vez más, por segunda vez. Y bueno, ya próximamente estará la tercera vez con nosotros hablando la palabra de Dios, desarrollando hermosos temas basados en las Escrituras. Hablo para ustedes Ginelis Vera. Será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga y cada día el Señor les prospere. Hasta la próxima.